Los colibríes dejan sus colores en la tierra y sus nidos calientan la idea de soberana de transformarse. Con nuestra mística de apertura, damos inicio a nuestra séptima sesión, Espirituales en Agroecología, Espiritualidades en Agroecología, Bases ontoepistemológicas de los procesos formativos alternativos emancipatorios. Le damos la bienvenida a todos, a todas, a todes. Nos encontramos hoy en el territorio de Biotá, cuna de las luchas agrarias. En esta sesión los vamos a estar acompañando en la moderación desde el Día La Mariacano, la Universidad Campesina de Pensoagro. Mi nombre es Yexibe Cadenas. Mi nombre es Natalie Zúñiga. Y mi nombre es Alejandro Candil. Vamos a presentarles cómo se va a desarrollar la agenda en esta sesión. Vamos a iniciar nuestra presentación con el compañero Frei Beto. Vamos a tener por Frei Beto y la compañera Nora. Ellos serán nuestros compañeros ponentes en nuestra sesión. Vamos a tener por cada ponencia 20 minutos. Luego de que cada compañero y compañera hagan su presentación, pues vamos a dejar un espacio de 30 minutos para los compañeros y compañeras que están participando de esta escuela para que puedan hacer sus preguntas, aportes al tema que estaremos desarrollando el día de hoy. Y luego de este proceso de retroalimentación con cada uno de los participantes, vamos a dar 15 minutos para las conclusiones que van a estar a cargo de los dos compañeros que tenemos hoy como ponentes. Y luego de esas conclusiones vamos a tener 10 minutos y pasaríamos con el equipo organizador para que nos puedan dar algunas orientaciones logísticas del proceso formativo que estamos llevando en nuestra tercera escuela agroecológica del sur. Sigue la compañera Natalie, que pues va a hacer la presentación de nuestro primer compañero ponente. Bueno, Frei Beto es un fraile y escritor, periodista y teólogo de la liberación, autor de 74 libros publicados, ha tenido un largo recorrido y con él ha aportado ampliamente en los movimientos sociales y obreros. Entonces, compañero Frei Beto, el espacio es suyo. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Aquí en Brasil ya es noche. Yo no miro el rostro de ustedes. Aquí miro en la pantalla de mi computadora, miro a mí mismo y también tres personas que están en un lindo altar. Y no sé si ustedes que estaban hablando, pero lo demás está todo oscuro aquí en mi pantalla. No sé si se puede mostrar el rostro de la gente que participa. De cualquier manera, voy a empezar. Ya había dicho a Camila Torres, que me invitó a este encuentro, que a las 7 tengo que salir, pero tengo más 30 minutos que puedo estar, entonces a las 7:30 no puedo seguir por otro compromiso que ya había asumido antes. Entonces, para hablar de espiritualidad en ese contexto, primero empezar por dos nociones que me parecen interesantes. Hablamos de agroecología. Como escritor, yo tengo mucha atención a las palabras, a la etimología de las palabras, origen de las palabras. Y la palabra biología é uma palavra muito adequada, porque logia em grego quer dizer conhecimento,
Bio quiere dizer vida. Então, biologia é o conhecimento da vida. Pero eco significa casa. E logia significa conhecimento. E, portanto, agroecologia não é uma palavra exatamente correta, porque ecologia é uma palavra que significa conhecimento da casa. E nós outros não queremos solamente conhecer o mundo que vivemos, o planeta em que estamos, a natureza da qual hacemos parte. Nós outros estamos tratando, por exemplo, de resgatar o equilíbrio ambiental. A própria agroecologia é uma forma avançada, ancestral e, ao mesmo tempo, pós-moderna de recuperar os dones da natureza. Então, a palavra adequada seria ecobionomia. Economia significa administração da casa. Eco, casa, bio, vida, nomia, administração. Administração da vida em la casa. Pero não creio que isso vá algum dia cambiar muito. De qualquer maneira, queria empezar por chamar a atenção para isso. Ecobionomia é uma palavra mais adequada do que ecologia. Do ponto de vista de espiritualidade, chamo a atenção para um detalhe que muitas vezes nós outros não temos muita consideração. A mim me gostou muito o que se apresentou como mística, ou seja, as diferentes manifestações religiosas em diferentes culturas e pueblos. Ou seja, foi sido um vídeo interreligioso. E justamente sempre chamamos a atenção que Deus não tem religião. Nós outros é que temos religião, nós outros é que criamos as distintas religiões. Em las distintas religiões, Deus é chamado também por distintos nomes. Desde Deus, como conhecemos em Ocidente, da tradição judaico-cristiana, Yahvé, Elohim e outros, e também Pachamama e outras expressões que conhecemos em las tradições religiosas predominantes em América Latina. É o ser humano que existe há cerca de 250 mil anos, que ha surgido os primeiros Homo sapiens. O ser humano tem algumas características que são muito originárias desde que apareceram os primeiros Homo sapiens. E um deles é justamente a capacidade de reflexionar, a capacidade de saber que sabe. Os animais sabem, os árboles sabem, pero não sabem que sabem. E os animais sabem fazer muitas coisas, incluso utilizar ferramentas, como, por exemplo, os pájaros, os monos, pero não são criativos. Nunca hemos visto uma casita de pájaros, um nido de pájaros, com um dibujo distinto do que todas as espécies de aquele pájaro ha hecho sempre. Ao passo que nós outros, humanos, temos uma característica, não temos a reprodução atávica das coisas, temos a criatividade. Outra característica do ser humano é a sexualidade, ou seja, a procriação da vida. Isso é muito interiorizado em o ser humano.
Y otra característica es la espiritualidad. Aquí quiero hacer una distinción que me parece muy importante. En general, hacemos confusión entre religión y espiritualidad. Son cosas muy distintas, muy distintas. La espiritualidad existe em o ser humano há 250 mil anos, desde que han surgido os primeiros Homo sapiens. Las religiones han surgido por la primera vez hace 8.000 anos, 6.000 anos antes de Cristo. Então, ¿qué significa isso? La religião es la institucionalización de la espiritualidad. Assim como la família, que é uma instituição recente historicamente, es la institucionalización de las relaciones de amor entre dos personas. Não há, historicamente, este modelo de família que conhecemos hoje em América Latina, é um modelo muito recente historicamente. Há distintos modelos de família ao largo da história. Pero a família é uma instituição e uma institucionalização de las relaciones amorosas. Ocorre que as religiões deveriam ser fuente de espiritualidade, e muitas vezes isso não passa. Não passa porque a espiritualidade agrega, as religiões dividem. A espiritualidade põe o ser humano em comunhão com a natureza. As religiões não. As religiões hacen um distanciamento, em geral, com a natureza. Pero, justamente, de los defeitos graves da tradição judío-cristiana foi aplastar o ser humano da natureza por uma interpretação equivocada do versículo do livro do Gênesis em la Bíblia, de que nós outros seres humanos devemos dominar a terra. Dominar não significa explotar, não significa submeter, significa administrar. Pero a interpretação predominante historicamente ha sido de fazer da natureza um objeto de um sujeito chamado ser humano. Hemos rompido justamente dos fatores essenciais de las espiritualidades, que é a dimensão holística. Em las tradições indígenas, em las tradições de matriz africana, em geral, não há separação entre ser humano e natureza. Não há separação entre natural e sobrenatural. Não há limite. Se passa de los dois níveis para volver tranquilamente. Não há esta separação. Pero las religiones de tradição judaico-cristiana han hecho esta separação que, sabemos todos, ha causado muito dano à natureza. Uma coisa muito importante para nós outros que trabalhamos com o mundo campesino, o mundo agrícola, é justamente observar a devoção que os campesinos têm à natureza, a maneira como reverenciam a Pachamama, a maneira como respeitam seus ciclos, a maneira como tratam de garantizar sua reprodução, como fazem também os pueblos indígenas.
Devo incluso dizer que muitas vezes hemos aprendido, os campesinos han aprendido com os indígenas esta relação holística, essa relação de empatia com a natureza. E a maneira de relacionar ha criado uma cultura religiosa, ou seja, como o ser humano não tinha categorias para explicar os fenômenos naturais, as inundações, os temblores de terra, os vulcanes. Então ha criado muitas explicações, entre comillas, religiosas, como manifestações de las divinidades. E isto está muito aprofundizado em la cultura latino-americana e caribenha. Se você pergunta a um campesino de nosso continente, a uma campesina, o que pensa da vida, de origem do universo, do que passa com nós outros depois desta vida, seguramente tu vai escuchar uma explicação em categorias religiosas. Então, já vou terminando minha intervenção com um aporte que considero extremamente importante. A esquerda, nós outros que lutamos por esperanças liberadoras, hemos historicamente cometido o erro de considerar a religião um ópio do pueblo, de apartar-nos do pueblo por apartar-nos de la religião. Mientras la derecha, sempre muito oportunisticamente, ha manipulado la religião para legitimar suas ambições e seus interesses. Este equívoco cometido por la tradição marxista comunista, por uma mala e equivocada interpretação de o que Marx e Engels han escrito sobre o tema, ha sido paralisado, felizmente, por Fidel Castro em uma larga entrevista que me ha concedido em 1985, contenido em um livro Fidel e la Religião, em que Fidel, muito dialeticamente, demonstra que a religião, como a política, pode servir para liberar, como pode servir para dominar. Não é essencialmente manipuladora. A religião não é essencialmente alienante. Há muitas manifestações religiosas sumamente liberadoras. A própria manifestação de Jesus em Palestina do século I. Não há que olvidar que Jesus ha sido terminado sua vida sendo preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte de los romanos, la cruz. Portanto, todos nós outros cristianos somos discípulos de um prisioneiro político. Então, é muito importante hoje resgatar essa dimensão religiosa de nossos pueblos, essa diversidade muito rica, estabelecer relações interreligiosas, pero muito mais ampla do que as relações entre pessoas e tradições, sobretudo relações holísticas, ou seja, que inclua a natureza. Esta dimensão holística de respeito, proteção, resgate de todas as manifestações de vida em nosso planeta. Eram as ideias centrais aqui, se vão meus minutos iniciais e passo a ustedes a palavra. Muchas gracias. Compañero, usted muchísimas gracias por esa intervención. También pues entendiendo que pues de lo que usted mencionó con respecto al tiempo, pues que de pronto se tiene que ir un poco antes, quisiéramos como cambiar un poco lo que se había mencionado como el tema de metodología para preguntar a los y las participantes si de pronto alguien quisiera hacer alguna pregunta antes de,
pues como previendo que el compañero pues tenga que salir con antelación. La compañera Laura. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradecerle a Freddy Beto por por su palabra. Y bueno, pues creo que la espiritualidad es algo fundamental en la vida humana, ¿no? Que es em, que muchas veces no se alimenta, ¿no? Como alimentamos nuestro pensamiento, como alimentamos nuestro cuerpo. La espiritualidad es algo que muchas veces dejamos de lado, ¿sí? Porque no nos enseñan de alguna manera em, a darle la importancia que tiene y, y a enriquecerla, ¿sí? Entonces mi pregunta va, ¿cómo, o tú cómo crees que se puede alimentar esta espiritualidad em, en comunidades no solo, digamos, campesinas o indígenas que ya tienen una cosmovisión, digamos, más afianzada, sino también, por ejemplo, en comunidades urbanas donde esto se ha fragmentado mucho, ¿no? Eh, sí, cómo alimentar esa espiritualidad en las comunidades, sobre todo urbanas. Gracias. Mira, Laura, eu penso que cada tradição religiosa tem que buscar suas fuentes de alimentação de espiritualidade. Eu conosco em Brasil comunidades indígenas que alimentam sua espiritualidade com danças. São verdadeiras litúrgias, muito lindas, em que toda a comunidade da aldeia se põe a dançar bajo o ritmo de suas flautas, de seus tambores. Para nós outros cristianos, em la oração comunitária, em las reuniões comunitárias de leitura e reflexão sobre a palavra de Jesus em los evangelhos. Para muitas comunidades campesinas, lá indígenas também, a veneração a los aspectos de natureza que manifestam a divindade, como Pachamama. Então, há distintas maneiras, assim como há distintas maneiras de alimentar o corpo. Podemos ser com frijoles, com maíz, com arroz, com muitos distintos cereais, com muitas distintas viandas. Assim também, cada de nós outros, com suas comunidades, deve buscar o que é o mais adequado para alimentar nossa espiritualidade. De qualquer maneira, é muito importante volver-nos a nosso mundo interior, de lado, e volver-nos ao espírito do mundo exterior. Saber que também os animais, as montanhas, os rios, os mares, tudo isso está dotado do Espírito Divino.
não há nada que não esteja impregnado desta força de transcendência. Creio que por aí é muito importante. Não podemos quedar todo o tempo em um ativismo mecanicista, com muito peligro de comprometer nossa espiritualidade e, portanto, nossa ética em la lucha liberadora. Muchísimas gracias. En el chat tenemos una pregunta de la compañera Andrea del Rosario. Nos pregunta, me gustaría saber de qué forma podemos hacer que la religión cristiana sea más liberadora y no dominadora, ya que en la mayoría de espacios hay mucha censura de pensamientos diversos. Adicional a eso, tenemos otra pregunta y es cómo la espiritualidad aporta o se conecta con la agroecología. Bueno, Rosário, há que buscar a teologia da liberação, sobretudo aqui em América Latina e Caribe. O que é a teologia? A teologia é uma maneira de entender as coisas de Deus, pero durante muitos ciclos, por força da colonização espanhola em los países de ustedes, portuguesa em Brasil, hemos adotado uma teologia liberal, uma teologia que pode ser adequada para a Europa, pero não convém a nós outros. Então, a partir do momento em que em América Latina os pobres se apropriam da Bíblia e passam a ser uma releitura desde suas realidades, isso cria as matrizes de o que chamamos teologia da liberação. Então, ustedes devem, em suas comunidades, buscar as fontes desta teologia da liberação. É saber que quanto mais fé, menos religião necessitamos, ou seja, menos institucionalização. Devemos fortalecer nossas comunidades, independente de curas, de obispos, de tudo isso que não está em comunhão com nossas perspectivas. E nós outros manter nossas comunidades como verdadeiras eclésias, igrejas. O que significa a palavra igreja? Significa assembleia. Quando nos reunimos em um evento, estamos fazendo uma eclésia, estamos fazendo uma assembleia, estamos fazendo uma igreja, sobretudo quando isso tem uma conotação evangélica, cristiana. Então, creio que este é o desafio que devemos ter e cada vez mais incorporar elementos de outras tradições religiosas em nossa tradição cristiana. É fundamental isso. E, para mim, a agroecologia é justamente uma ecologia que tem como sujeito, protagonista, a la natureza, a los ciclos da natureza, e não a nossos conhecimentos cartesianos, acadêmicos, conhecimentos que muitas vezes podem produzir muita ganância a los grandes latifundistas, pero não respeitam a natureza e contribuem para o desequilíbrio ambiental, né, o excesso de abono em los cultivos, uma série de mecanismos que se utilizam hoje em agricultura extensiva, que justamente provoca deflorestamento, a poluição, a contaminação de los rios, de los mares e uma série de outros fatores que vocês conhecem muito bem. Então, essa agroecologia tem que ser algo muito vinculado a esta dimensão da espiritualidade holística, né, de uma agricultura que se hace a partir de los próprios ditames da natureza. A natureza que é nossa maestra de como deve ser tratada, incluso porque nós outros sempre vivimos em la natureza, somos parte da natureza. Quizá vocês nunca han tenido consciência de quando sentam para
comer, para almoçar, o que estão fazendo? Estão fazendo uma verdadeira Eucaristia com a natureza. Por quê? Porque a carne que tu has comido é um animal que estava vivo, um pescado, um pollo, um ganado, um animal que estava vivo e morreu para dar-te vida. As viandas eram coisas vivas que han morrido para dar-te vida. É o arroz, os frijoles, é o maíz, a yuca. Tudo isso estava vivo e morreu para nos dar vida. E não há nada pior do que comer solito, porque comer é comunhão, comum união, compartilhar. Então, quando comemos juntos, estamos também dando um pouco de nossa vida a outras vidas. E comemos para manter-nos vivos e lutar para que todos tenham vida. Então, há todo um ciclo eucarístico em essa coisa da alimentação, que temos que recuperar essa sacralidade da alimentação. Alimentar-se é promover um ciclo eucarístico a cada desayuno, a cada almoço, a cada cena, a cada vez que comemos, se passa aí um ciclo eucarístico de algo que estava vivo, ha morrido para nos dar vida. E nossa vida luta para que outros tenham vida. Bueno, compañero, muchísimas gracias por sus aportes. Apareció un comentario que sería importante. Dice, el tema de las tradiciones religiosas es muy importante, así como la danza. En mi comunidad se relaciona con las fechas de siembra, San Juan, que es el 24 de junio para el caso del maíz, y en fin de mes, julio, para obtener las fechas de flores para el Día de Muertos, obteniendo el beneficio así del temporal y la devoción del beneficio que obtenemos de la Pachamama. Muchísimas gracias, compañero. Creo que son importantes, muy, muy importantes estas reflexiones que nos ha traído el día de hoy para este séptimo encuentro que tenemos entre todos y todas. En medio de este aprendizaje, creemos que la conciencia juega un papel supremamente importante, el entender, digamos, todo lo que hemos construido, todo lo que concebimos dentro de nuestro sistema, de nuestro ecosistema y lo que entendemos nosotros y nosotras por agroecología. Entonces, muchísimas gracias, compañero. Pues entendiendo esto, ya le daríamos paso a la compañera Nora Salomé Secamal. Ella es una destacada activista y defensora de la biodiversidad y la agroecología en México. Ha trabajado en la capacitación, conservación de germoplasma nativo y el impacto ambiental y social de transgénicos en los territorios. Entonces, compañera Nora, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, antes que nada, buenas noches a los diferentes territorios que nos escuchan, a las juventudes y a esos hombres y mujeres que miran a la agroecología como una alternativa. Pues pues agradecer las palabras de Fray Beto. En realidad nos ayuda mucho a seguir entendiendo nuestro ser en este mundo, ¿no? Y bueno, quisiera yo compartirles, para seguir con el tema, una presentación que más bien son algunas ideas que bueno, se han ido construyendo a lo largo de los años que tengo viviendo en mi territorio, ¿no? No sé si pudiera yo compartir pantalla. Creo que sí, ¿se ve? Nada más si me confirman que... Ok, creo que lo tengo que Sí se ve. poner en... A ver, nada más muevo aquí. Ahí está. Bueno, hablar de la agroecología y hablar de las espiritualidades ha sido un camino lleno de aprendizajes. Yo quisiera comentar que, bueno, yo soy originaria de una comunidad indígena del pueblo maya del sur de México.
y que yo fui consciente de esta condición hasta que regresé a mi pueblo ya una vez de haber, pues ya tenía yo 20 años cuando regresé a mi comunidad, ¿no?, de origen. Nunca perdí el vínculo por mis padres, por mis abuelos, mis abuelas, pero esa conciencia la tuve hasta que regresé, ¿no? Y poco a poco en este caminar, pues sí, nos hemos hecho conscientes cada vez más de esta importancia, ¿no? De tener esa identidad pues fortalecida y con, digamos que con esa mirada también a lo que es la vida y a los territorios, ¿no? No sé si, creo que ahí está. Quería yo también compartir, iniciar con algunas imágenes. Son algunas imágenes, algunas tomadas del internet, pero otras también son imágenes que hemos podido captar. Por ejemplo, esta primera es de un sitio sagrado en Guatemala. Y bueno, aquí quise hacer como esta mirada en relación a algunos significados, algunos símbolos, desde colores, imágenes. Podemos mirar algunos elementos de la naturaleza como el sol, las montañas, ¿no? Estas son otras también que han sido muy importantes en nuestro caminar. Tenemos a la milpa, a las aves, a los pájaros, al colibrí, al maíz, también a los códices se han podido rescatar, que han permanecido, y también a estos sitios sagrados, a estos templos, recordando las imágenes del video también muy relacionado con estas escrituras de nuestros abuelos y abuelas. Aquí en especial es un sitio sagrado que está a pocos kilómetros de donde yo vivo, que se llama Cabá, y es una manifestación del Solquí, que son los glifos que representan los signos los signos del tiempo, ¿no? Son 20 signos y, y bueno, cada uno de ellos tiene un significado en nuestra vida y es importante también tener esa conciencia, ¿no? Y bueno, esta otra imagen que pues creo que todos reconocemos este árbol en nuestros territorios, que es nosotros le decimos yaché, pero pues se conoce, su nombre común es la ceiba, el ceibo, y que para nuestros pueblos es un árbol sagrado, ¿no? Y que también poco a poco fuimos descubriendo el significado de este árbol, más allá de lo que la historia nos dice. Nos lo dice en los escritos, pero también con lo que nuestros abuelos y abuelas nos han ido contando en los mitos, en los relatos, ¿no? Y también en esa posibilidad de poder ir descubriendo en la medida que uno habita las comunidades, de ir descubriendo cada uno de los significados. A mí, por ejemplo, fue muy importante el entender que incluso habían ceremonias cuando se fundaban los pueblos y que se sembraba un yaché, uno de estos árboles, ¿no? Y entonces eso también tiene un símbolo muy importante para las comunidades que tiene que ver con los colectivos, con el colectivo, con el trabajo en común, pero a partir de un árbol, en este caso sagrado para los pueblos, ¿no? Y en la otra imagen, pues tiene que ver con esa simbología que le damos a la vida, ¿no? Desde los animales, las plantas, allí vemos también una representación de la ceiba, el universo, de papá, mamá, mamá Dios, como decimos,
Y sobre todo que esto está presente en todas las culturas. En México, por ejemplo, en el lugar donde estoy, pues es una diversidad de pueblos y cada pueblo tiene sus propias manifestaciones de su espiritualidad, ¿no? Y bueno, esto nos hace, yo quisiera que nos tomáramos quizás después unos minutos para poder recordar estas imágenes y sentir lo que para nosotros cada uno y cada una significa o qué nos hace recordar cada una de estas imágenes en nuestras comunidades, ¿no? Eso yo creo que va a ser muy importante retomarlo posterior, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante la espiritualidad maya en la agroecología y sobre todo también en los movimientos sociales, ¿no? Hace algunos años pudimos, digamos que, compartir y combinar. Aquí tenemos una compañera, Yolo, que ya la vi por ahí presente. También fue participante de este proceso, en donde nos dimos a la tarea de revisar el tema de la agroecología con diferentes pueblos de la península maya y de Chiapas, ¿no? Y después de una serie de reflexiones, nos dimos cuenta que la agroecología, hay diversidad de agroecologías también, como los pueblos son diversos, pero también como los pueblos van manifestando la agroecología en sus territorios, ¿no? Y específicamente en nuestro pueblo maya, pues hablamos de una agroecología maya, ¿no? Que tiene una concepción muy particular del territorio, de la comunidad, pero también una expresión de resistencia a lo que fue la colonización del pueblo maya, ¿no? Y que tiene esa manifestación, es muy particular en tanto en el uso de su territorio, en la propia alimentación, y que va más allá de esa producción técnica, de la parte de la investigación, de la ciencia, como lo manejan los términos académicos, porque también incluye el tema de la organización y de la cultura, ¿no? Que para nosotros la cultura la manifestamos con todas estas prácticas de cómo también vivimos nuestra espiritualidad en los territorios, ¿no? Entonces, por allá les dejo un link en donde podrían ustedes consultar más información. Pero retomando el tema de la agroecología, bueno, ya haciendo como un desglose, un desmenuzar este concepto, encontramos que el concepto de agroecología lo vemos desde cuatro elementos, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia, hablamos efectivamente de los campesinos mayas, de las personas que a lo mejor han tenido acceso a la educación y que de manera con los elementos científicos pueden apostar a la agroecología como una herramienta para también poner sobre la mesa temas muy importantes como los que hablaba hace un rato Frei Beto en temas de la crisis que estamos viviendo en los territorios y en el mundo, ¿no? Sobre el tema del consumo de los transgénicos, del tema de las deforestaciones, del cambio climático, ¿no? Que dicho desde términos científicos también pueden, digamos, desde esta parte sustentar el porqué de seguir continuando este camino. Podríamos irnos cada vez más hacia un caos peor, ¿no? Y bueno, está la parte de la práctica que tiene que ver con todas estas, digamos, formas de cómo ancestralmente el pueblo maya ha cultivado, ha producido, ha consumido y se ha hecho de los elementos que son básicos para su vida, ¿no? Y que estas prácticas no solamente están muy adecuadas al territorio, sino también tienen una fuente muy importante de espiritualidad, ¿no? Cuando hablamos de que nuestro origen, por ejemplo, como pueblo maya, viene del maíz, estamos hablando del Ixim, que para nosotros es una semilla sagrada también, ¿no?
Y bueno, esto no podría ser posible sin esta parte de esta resistencia histórica desde la colonización, pero que ahora también estamos viviendo otro tipo de colonización con los megaproyectos, con las transnacionales que se están instalando en nuestros territorios y que buscan extraer, como bien decían hace un momento, extraer, explotar, dominar, ¿no? En este sentido de destrucción, de acabar con estos elementos que nos dan vida en los territorios, ¿no? Y bueno, aquí quise también poner en manifiesto algunos colores que para nosotros son importantes, ¿no? Que tienen que ver con estos cuatro puntos de nuestro mundo, en donde podemos ver lo que es el oriente, el poniente, el norte, el sur, ¿no? Los elementos del corazón del cielo y corazón de la tierra, como nosotros lo manifestamos en nuestras ceremonias también, ¿no? Y bueno, desde los pueblos indígenas, la apuesta está en el tema de la soberanía alimentaria, que aquí visto contraponiéndonos a lo que plantea la institucionalidad de la seguridad alimentaria. Hablamos de soberanía alimentaria porque coexistimos con la madre tierra, porque celebramos la vida, porque celebramos esta diversidad, porque hay sabiduría también, hay una sabiduría, saberes colectivos que vienen desde nuestros abuelos y abuelas, pero también es una apuesta por la justicia, la igualdad, la dignidad, la fraternidad, la comunalidad, la solidaridad, ¿no? Y hablamos de que no haya agroecología sin apostar por la soberanía alimentaria, ¿no? Y retomamos un concepto que nos da la vía campesina, que fue uno de los primeros movimientos a nivel mundial que planteaba que es una responsabilidad también poder generar esas políticas internacionales que sustenten la vida y o sea, y en donde aparece la agroecología también como una herramienta que nos permite lograr la soberanía alimentaria, ¿no? Y aquí, regreso al tema del lichcol, del lixil, de la milpa y del maíz, porque es una forma en donde nosotros manifestamos esa espiritualidad desde nuestros pueblos, ¿no? Hablamos de que el maíz, pues la milpa es como un espacio sagrado en donde se da también, es un espacio de aprendizaje, es un espacio, la milpa, en donde nosotros podemos obtener de estos alimentos sanos, diversos, pero también es un espacio en donde manifestamos cariño y respeto por nuestras semillas y que agradecemos mediante diversas ceremonias, ya sea muy acorde a los ciclos productivos, ¿no? Para pedir la lluvia, para agradecer la cosecha. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes, no solamente de estas ceremonias que se hacen en comunidad, en donde hay una persona que hace la petición de la lluvia, en donde se ofrendan también alimentos, pero también en donde participan niños y niñas, ¿no? Y en una de las imágenes, pues esta diversidad de alimentos que están basados en la milpa, en la producción de la milpa, en el maíz, en los atoles, en la masa, ¿no? Que es también parte de nuestra gastronomía y que pues tiene toda una forma diferente de mirar estos alimentos sanos en contraposición a lo que nos ofrecen las transnacionales, que nosotros decimos que esos alimentos transgénicos pues nos matan, nos quitan la vida, ¿no? Y yo quisiera también comentar que a lo largo de los años que yo he vivido en mi comunidad, no es algo que yo haya recordado por el hecho de ser yo, ¿no? Sino que en esta comunión y en esta relación que hay con colectivos y con otros compañeros de otras comunidades, incluso de procesos en donde hemos
podido integrarnos a espacios de encuentros ecuménicos de teología india mayense, hemos aprendido a mirar y a recordar, ¿no? Que esto ha estado presente en diversas manifestaciones durante toda nuestra vida con la cercanía de nuestros abuelos y abuelas, pero desgraciadamente a veces el salir de nuestras comunidades, el asistir a espacios educativos en donde nos desvinculan de estos saberes, de estos conocimientos, pues hacen que vayamos perdiendo todo este sentido y este saber, ¿no? Que viene de nuestros pueblos. Aquí, por ejemplo, es una ceremonia que se le hizo al agua y en donde está presente pues diferentes elementos de nuestra madre tierra, desde las semillas, el agua, el incienso y también representando los 4 puntos de nuestro mundo, ¿no? Decimos que sembrar nuestras semillas también es un acto de resistencia que nos permite vivir en armonía y alcanzar la soberanía alimentaria, sabiendo que no hay pueblos sin semillas y tampoco hay semillas sin territorio. ¿Qué pasa si perdemos nuestro sistema alimentario? Y es aquí donde cobra mayor importancia la agroecología, es que estamos condenados a perder esa conexión con nuestra madre tierra, perderíamos nuestra espiritualidad, dependemos de los alimentos que no son propios de nuestra cultura cuando aceptamos la introducción de semillas híbridas y transgénicas, y nos convertimos en productores de dinero en vez de productores de alimentos, ¿no? Esa diversidad de alimentos, de plantas medicinales, de animales, incluso de los que nos proveemos, nos alimentamos y que no solamente comemos, sino también nos proveemos de salud, ¿no? Y perdemos esa soberanía al permitir que otros decidan lo que comemos, incluso que a veces ni siquiera se pueden considerar alimentos. Todo esto poco a poco va normalizando el despojo en nuestro sistema alimentario, pero también en nuestros territorios. Nos condenamos a perder las semillas y desde luego que eso pues, nos origina enfermedades, ¿no? Y poco de lo que estamos haciendo en nuestros territorios está la conservación de nuestras semillas y nuestros alimentos, el poder reconectar con esos saberes ancestrales, en recuperar nuestra identidad, ¿no? Que poco a poco vamos descubriendo y que nos toca, así como recordamos, ir compartiendo con las juventudes, revalorar esos conocimientos y seguir haciendo en la práctica esa vivencia de nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, ah, digamos que estas han sido como un poco del caminar que llevamos en la península de Yucatán, en donde es muy importante el juntarnos, el seguir haciendo pueblo, pero también partiendo de esos conocimientos ancestrales que nos permiten seguir viviendo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Bueno, compañera Nora, realmente ha sido como un espacio muy bonito, realmente muy interesante los aportes que se han dado. Y muy poderosas las últimas palabras, el tema de conservar, cultivar, creemos que son cosas supremamente importantes y la defensa de la soberanía de todas formas, ¿no? La soberanía, tanto a la lucha dentro de nuestros territorios por nuestra tierra, por nuestras creencias, por cómo nos vemos, y por nuestras semillas, digamos, por nuestra alimentación, que son cosas supremamente importantes. Les agradecemos muchísimo este espacio que usted nos ha brindado. Y pues abrimos ya como el espacio para, digamos, las intervenciones que se tengan desde el público y para una pregunta que se tienen desde este espacio. Entonces, primero sería pues preguntarle al público que, digamos, si tienen alguna duda, alguna intervención y quisieran compañeras y compañeros hacer en este momento, pueden levantar la mano o lo pueden escribir en el chat y nosotros y nosotras pues podríamos hacer lectura.
Si de pronto alguien quiere abrir el micrófono, hacer un comentario, sería importante. Bueno, para... ¿Alguien tiene la mano levantada? Mira, aquí tres mensajes. Bueno, en el chat hay una duda con respecto a los colores negro, blanco, amarillo y rojo que simbolizan, pues, con respecto a la presentación. ¿La puedo responder? ¿O esperamos más No, preguntas? sí, dale, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comentar que retomando un poco la historia de nuestro pueblo, pues mucho se ha perdido porque pues desde la época colonial nuestro pueblo maya ha sido perseguido, ha sido pues casi exterminado. Y esto nos ha ido, bueno, condujo a nuestros abuelos y abuelas hacia más al sur, ¿no? Y poco a poco, bueno, en nuestras comunidades, con todo esto que se ha vivido de poder mantener ciertas prácticas, pues también mucho se ha perdido, ¿no? Justo por esa persecución, ¿no? Y se conserva aún algunas ceremonias. Quisiera yo mencionar, por ejemplo, el Gesmec, que es una ceremonia que se hace a los niños y niñas de 4 o 6 meses, 3 en algunas comunidades, en donde se le da iniciación a la vida, ¿no? También otras prácticas que conservamos actualmente en la península de Yucatán está bueno, que tienen que ver con los ciclos de la milpa, el de la petición de lluvia, el del agradecimiento de la cosecha, pero específicamente hay algunas prácticas que nosotros hemos estado recordando y compartiendo gracias a los hermanos y hermanas de Guatemala, ¿no? Y en estos procesos en los que hemos compartido desde los encuentros de teología india mayense, que es un proceso de muchos años atrás, hemos aprendido y recordado que hay una forma también de manifestar estas ceremonias, por ejemplo, las ceremonias al fuego, en donde se ponen altares y en estos altares siempre hay una representación de las 4 esquinas del mundo, como decimos, ¿no? Hay el color rojo que tiene que ver con la salida del sol, eh, con nuestra sangre, el color negro que tiene que ver con la puesta del sol, el blanco que representa los vientos del norte, los vientos fríos, y el sur que es el color amarillo, ¿no? Y eso también lo podemos ver en nuestros bordados, en nuestra ropa, en nuestras formas de cómo estos colores siempre están presentes. Y hay otros 2 colores que tienen que ver con la madre tierra, que cuando decimos el corazón del cielo y corazón de la tierra, tiene que ver con el azul del cielo y el verde de la tierra que habitamos. Entonces, esa es una manifestación que a veces los podemos percibir en diferentes pueblos, a veces cambian un poco, pero que están presentes en todos nuestros pueblos de Mesoamérica, ¿no? Entonces es como ir recordando esta manifestación poco a poco, también preguntando, ¿no? En qué significado tiene. Y eso también está muy relacionado con el conteo del tiempo, en los pueblos, sobre todo del sur, en Guatemala, ¿no? que nos han compartido esos saberes desde el Solquín, en donde también hay una presencia no solamente de energías de cada uno de los días, sino también con una manifestación de los números, ¿no? Por ejemplo, hoy es un número 7, día 7, Quini,
que tiene que ver con los ciclos, con el nacer, con el morir, con con la familia, con la comunidad, ¿no? Entonces hay una presencia y es algo que a veces no podemos explicar, pero lo sentimos. A eso se refiere. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Aquí hay una duda que sería para el compañero Beto y la compañera Nora, para los y las dos. Dice que como presentaron la espiritualidad y la política están interconectadas y la pregunta sería cómo se pueden relacionar la religión y la política. Entonces sería importante que, pues, que la pudieran responder los dos, las dos. Entonces, no sé, podríamos comenzar por Nora, ella que está ahí la compañera. Entonces, sería cuál es la relación entre la religión y la política. Y después ya continuaría el compañero Ben. Bueno, yo lo veo muy enfocado al tema de la agroecología. Cuando la agroecología no tiene el componente político, se convierte solamente en meras prácticas técnicas. Y cuando la agroecología está vacío de la espiritualidad, no hay una representación genuina del sentir y del saber hacer agroecología con un sentido. Entonces, no podemos ver la agroecología sin los movimientos sociales, ¿no? De esta lucha, de estos movimientos que luchamos por la vida, y tampoco la podemos ver sin espiritualidad. Es como quitarle ese espíritu. Vale, muchas gracias, compañero Beto, Rey Beto. Bueno, primero, felicitaciones a Nora por essa exposição, muito interessante, muito instrutiva. Graças, hermana. E quero dizer que não há nada que não tenha política. Podemos não saber onde está a política, pero a política está em todo, assim como o aire que respiramos sem ter consciência de que estamos respirando um gás que se chama oxigênio. Então, está em todo a política. E durante muitos ciclos não havia distinção entre religiões e políticas, inclusive no tempo de Jesus. Quem tinha o poder religioso tinha o poder político, quem tinha o poder político tinha o poder religioso. Há que ver que Jesus ha sido condenado justamente por razões políticas, por anunciar um reino de Deus que não era o reino de César. Isso foi considerado subversivo, e também por razões religiosas, porque não aceitava o legalismo da religião vigente em sua época, do Templo de Jerusalém. Pero, felizmente, hoje a modernidade hace uma distinção entre religião e política. O que significa isso? Em nossas vidas, tanto personais quanto comunitárias, não há como separar as duas coisas. É impossível, porque tudo que hacemos tem suas reações políticas, depende da política do país e do mundo em que vivimos, né? A qualidade do desayuno que hemos tomado hoje depende da política do país em que vivimos, da política da classe social que pertenecemos, enfim, todo, né? Se os indígenas têm mais ou menos seus direitos assegurados, isso depende da política vigente em este país, tudo isso vai também por la política. Pero a modernidade é uma coisa muito bem, que foi a separação. Que significa essa separação? Significa muito sencillamente, não devemos confessionalizar a política. Por exemplo, não tem nenhum sentido partidos cristianos, partidos judios, partidos islâmicos, né? O próprio Estado de Israel é um Estado teocrático. Pouca gente sabe disso. Israel não tem constituição, né? A Constituição de Israel é a Torá, que é um livro sagrado. Então, isso não se justifica em o século XXI. E, ao mesmo tempo que não devemos confessionalizar a política, não devemos partidarizar as religiões. Apesar de que as religiões têm sempre um alcance político, pero não podemos dizer que minha comunidade religiosa ou minha igreja deve apoiar este ou aquele partido político. Então, essa é a sabedoria, manter esse equilíbrio, sabendo que em nossas vidas personais e comunitárias é impossível separar
política e religião. E as duas podem servir para liberar ou podem servir para oprimir. Depende de como se conduz as coisas. Listo, compañero Fray Beto, muchas gracias por esa intervención. Hay una manito levantada, entonces le daríamos la palabra a Yolotzin Bravo. Sí, bueno, pues primero, siempre como es súper rico escucharte, Nora, escuchar también al compañero. Siento que cada vez cuando nos compartes todo este proceso, siempre me queda como esperanza, me da esperanzación. Entonces, eso está muy rico. Y bueno, por un lado, pienso como la importancia de la espiritualidad en los procesos que nos han compartido, de los procesos sociales. eh, y y también como he tenido algunas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con pueblos originarios, ha pasado, por ejemplo, en México, pero también alrededor del mundo, que se piensa que el pueblo maya, por ejemplo, pues ya está, que es un pueblo que ya está muerto, ¿no? Que es una cultura del pasado o que está muy fetichizada, ¿no? Entonces, cuando recuperamos la espiritualidad para los procesos sociales, por ejemplo, en la agroecología, me ha tocado también estar en muchos espacios casi como un mandato de recuperar la espiritualidad y creo que es súper importante para la construcción de procesos sociales. Pero como decía también el compañero Beto, como hay que encontrar esos elementos que tiene cada territorio e ir haciendo ese proceso de recuperación. Entonces, me rescato la idea que pones, Nora, que me parece preciosa y súper importante, de que de la espiritualidad como la cultura es una construcción, ¿no? Y eso hace que esté situada, ¿no? Y que sea de cada espacio, de cada territorio y de cada persona. Así como también se puede construir esa espiritualidad urbana con los elementos que se tengan en ese espacio, porque siento que a veces podemos caer como en un extractivismo espiritual, ¿no? Como, no sé, me ha tocado como en otros, estar en espacios donde se retoman los elementos de las culturas de los pueblos, sin pensando que es algo como más, sí, eso como un objeto romantizado sin tener en cuenta las luchas de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, como este altar que nos pones, el altar maya, y aprendernos los colores o lo que sea, y olvidar que que es un pueblo que vive en un territorio y es un pueblo que tiene una historia y que es un pueblo que tiene una lucha, ¿no? Y a veces queremos recuperar un poco como los elementos sin dar cuenta de los pueblos. Entonces, em, pues eso, como solo quería hacer este comentario de estas dos cosas como súper interesantes que nos colocan, uno esto de la espiritualidad como un proceso de construido, cultural, situado, y la segunda que decía pues es el compañero también Frei Beto, ¿no? De ir, de qué es de cada espacio. Entonces, bueno, muchas gracias, ha sido súper bonito como siempre escucharlos y a mí me hace eso repensar como en los espacios que voy construyendo, cómo construimos esa espiritualidad situada que nos dé, eh, como siento que es un motor para ir construyendo nuestros procesos sociales, ¿no? Y que a la vez es una espiritualidad que se va construyendo y que se va recuperando. Porque como dices, hay que reconocer que ha habido un proceso de extracción, de colonización para muchos de nosotros que somos de pueblos originarios y que es toda una chamba también irlo recuperando. Y bueno, gracias. Dale, compañera, muchísimas gracias por tu intervención. Ya nos quedaría una pregunta que sería para el público, entonces le damos paso al compañero Alejandro. Sí, la pregunta sería la siguiente. ¿Conoce o cuáles son las diferentes formas de espiritualidad dentro de la agroecología en sus territorios? Entonces sería importante como que todos y todas pudiéramos, bueno, las personas que quieran participar, levantar la mano y vamos dando las palabras de acuerdo a ello. Incluso si nuestros ponentes quisieran como aportar en ello, también está súper bienvenida la palabra. Não, eu quero intervenir para despedir-me de vocês, porque agora chega a hora que tenho que ausentar-me e dizer a la companheira que acaba de intervenir aí, uma intervenção muito rica, muito interessante, que os maias siguen vivos. La prueba é Nora, Nora é maia. Então,
Os maias não é uma coisa do passado, não é uma história, um povo do passado, seguem vivos. Então, temos que cada vez mais resgatar a identidade étnica de distintos pueblos por todo nuestro continente. É muito importante, porque a colonização quiso descolorir, vamos dizer assim, quitar os colores de nossos pueblos, fazendo uma suposta hegemonização de submissão, de explotação, de escravização e tudo isso. E não podemos, né? Eu me recordo que em Brasil tivemos a mais larga esclavitud das três Américas, 350 anos. E cada escravo, cada negro que vinha de África, e aqui se trabalhavam como escravos, eles tinham sua cultura, tinham seus rituais, tinham sua espiritualidade, ou seja, tinham toda uma riqueza simbólica, patrimonial, humanística, que os colonizadores não levavam em conta. Então, agora temos que trabalhar em la agroecologia, assim como estamos resgatando dos potenciais naturais, biológicos da natureza, também temos que resgatar dos potenciais simbólicos, culturais de nossos pueblos. Quero agradecer por esta invitação de ustedes, desejar que sigam trabalhando com muita tenacidade, muita coragem, muita esperança, e vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Muitíssimas graças, muito carinho a todos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, compañero, a usted por el espacio, en un espacio muy, muy bonito y muy interesante su intervención. Esperamos todo esté bien por allá y podernos encontrar después también. Bueno. Vamos a leer de nuevo la pregunta para los y las compañeras. ¿Conocen o cuáles son las diferentes formas de espiritualidad dentro de la agroecología en sus diferentes territorios? Importante que podamos participar. Estamos muy silenciosos y silenciosas. ¿Qué ocurre? Podemos levantar la manito o tomarnos el micrófono. Dale. Dale, Mayra. Hola, ¿se escucha? No sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, yo soy de Chile, de la zona central, parte del litoral cercano a la costa, y, y la verdad es que yo no me reconozco en ningún pueblo por raíz o familiaridad o linaje. Pero sí, por lo menos acá, que nos dedicamos a la agroecología urbana en la ciudad, que vivimos en una zona urbana, sí aprendemos constantemente de las prácticas del pueblo mapuche. Entonces creo que es importante porque además se vincula mucho como al pueblo mapuche con zonas más del sur del país, pero nosotros aquí tenemos o sea, aprendemos constantemente porque estamos vinculados a comunidades mapuches que nos enseñan y nos transfieren mucho conocimiento que tienen y es conocimiento ancestral. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma que tienen de todo relacionarlo a la dualidad, de que uno nunca puede sacar una cosa, sino que tienen que ser dos o cuatro o seis, pero siempre de a dos, lo mismo para poder cosechar, para poder plantar semillas, para hacer almácigo y todo eso. Y creo que es muy bonito porque de repente uno desde lo profesional va perdiendo mucho esas prácticas que te conectan con la tierra, por más que uno se dedique a la agroecología profesionalmente, que obviamente fácilmente se puede caer en esta como agroecología de élite, de la que hablamos en las primeras sesiones.
es importante mantener esa conexión, ya sea como uno mismo lo puede interpretar o también con los pueblos, que son las personas que tienen esa sabiduría y que nos van enseñando y transmitiendo, y que además tienen como toda la voluntad de poder transmitir el conocimiento a personas que no, o sea, que por linaje o por sangre no pertenecemos a esos pueblos. Finalmente ellos nos enseñan que somos todos parte de un mismo territorio, ¿no? Eso es mi apreciación. No sé si entendí bien la pregunta, la verdad. Sí, muy bien, compañera, muchísimas gracias. La idea es contar las experiencias y cómo se ve desde los diferentes territorios de los cuales nos estamos conectando. Tenemos dos, bueno, por acá en el chat están pidiendo la palabra el compañero Leiber y tenemos tres manos levantadas, entonces, pues iría el compañero Leiber, después Daniel Prieto, Daniela Prieto, perdón, CEA y después Laura Leguizamón. Saludos, muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues muy grato y desde mi senti pensar recibo este mensaje del día de hoy. Agradecer también a los ponentes, a las ponentes por esa nutrida participación. Y es un tema que consideramos muy vital, este tema de la espiritualidad y la agroecología, en el ámbito de que cada vez más esta sociedad de consumo nos lleva a la robotización, a la mecanización del ser humano y a colocar a la naturaleza como la otredad, como lo otro, y no nosotros y nosotras como un elemento más de esa comunidad de seres de vivos y que somos parte de esa naturaleza. Eso por allí es parte de lo que recojo en esta cosecha de esta importante tema el día de hoy. Y pues sí coloco aquí como un elemento de desafío que tenemos y es el sistema escolar tradicional y en la gran tarea que tenemos desde la descolonización. Y le voy a compartir un ejemplo chiquitico, pero muy real. Y es que el fin de semana veía una amiga, una niña amiga que tengo de 9 años, y parte de la tarea que le piden en la escuela es hacer como que 3 banderas con la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, en marco de una fiesta católica y se la colocan como una fecha patria, siendo que estamos en un país laico, es cuestión a revisar. Entonces, que Compañero, se perdió el último pedacito de su intervención. Compañero Leiber, ¿está por ahí de pronto? Vale, mientras recuperamos el compañero, le damos la palabra a Daniela Prieto. Hola, ¿me escuchan ahí? creo que Ah, bueno. Compañero Leiber. Dale, Daniela, haz tu intervención y ya seguimos con el compañero. ¿Sí? Vale, bueno, primero agradecerles al compañero, a las compañeras, porque en serio, eh, bueno, como escucharles, e incluso con la pregunta, pues como que me puse como a pensarme como en cómo yo habitaba esa espiritualidad y lo que compartía la compañera de Chile, pues yo soy una mujer que se crió en la ciudad. Y sentía como, bueno, cómo nos han arrebatado también esa posibilidad de la espiritualidad, de los sentires, ¿no? Entonces, una muchas veces no, como que no sabe ni cómo ubicarse, ni cómo definirse, cómo pertenecer a un poco, como no sé, no pertenezco a un pueblo específico, sí, porque nos crían con eso, ¿no? Como de que tienes que pertenecer a algún lugar y en algún momento una siente que no está en eso, entonces te arrebatan eso, como la espiritualidad, entonces, y lo que decía Leiber, entonces en el colegio, que ya es la religión o algo más
específico y que te cuentan esa historia, ese cuento como si fuese esa la espiritualidad, ¿no? Es como la religión como espiritualidad. Entonces sí me hacía como me generó muchos cuestionamientos o sentí pensares frente a cómo yo habitaba esa espiritualidad, ¿no? Y cómo permitirme acercarme a la agroecología me permitió también pensarme que puedo tener una relación con los sentires desde otros lugares, ¿sí? Como no, que posiblemente no tengan un nombre ni siquiera, bueno, que no sé, que no sé cómo llamarles, pero sí a reivindicar el sentir, ¿no? Como el poder del sentir, de lo simbólico también, a generar otras identidades, perdón, a uno poder cuestionarse también lo que a veces la familia, mi familia, ejemplo, es católica, entonces uno permitirse también explorar otros espacios con los campesinos, con las campesinas, las raíces, ¿no? Saber de dónde, si bien uno se crió en la ciudad, en mi caso, pues preguntarse de dónde vengo, sí, y que eso también, pues digamos que le permite a uno narrarse, saberse, sí, como conocer. Entonces sí, agradecerles profundamente porque creo que eso también a veces se queda de lado en muchos escenarios, como el sentir pensar, ¿no? Eso que llamamos del sentir pensar, nunca pues abandonarlo y siempre abrazar eso, esa sensibilidad que creo que nos permite movilizarnos y hacer todo esto, hacer una escuela con un montón, ¿no?, de gente de muchos países y que todos somos diversos, entonces creo que para mí eso es un poco como yo vivo esa espiritualidad. Ya, gracias. Muchísimas gracias, compañera, por su intervención. Para los que están de pronto preguntando por la lista, ya se encuentra en el chat, pueden acceder a ella. Le damos la palabra a Nancy Lucía. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo desde Ecuador. Realmente felicitar por las gestiones que están realizando como organizadores, ¿no? Fueron dos temas dos posturas de los compañeros bastante interesantes. En el tema de la espiritualidad, coincido con lo que decía el compañero en su exposición, que pues una agroecología sin política es como una jardinería y que una agroecología sin espiritualidad pues se queda siempre como ese vacío. Para nosotros como pueblos, parte de los pueblos andinos, concebimos la parte espiritual como la parte central desde el punto de vista de la producción, de la agricultura campesina y de la agroecología. Entonces, sentir esta parte espiritual y conexión con los apus en las montañas nos ha permitido defender el tema del agua, del extractivismo minero, petrolero. Sentir de que el árbol tiene vida nos ha ayudado mucho para poder entender, concebirla como un ser vivo y evitar la reforestación de nuestros páramos. Sentir al agua como parte de nuestra vida, como la esencia vital de la energía que cíclicamente está presente, nos ha ayudado a entender por qué defenderla de las transnacionales, del negocio del agua. Sentir que la semilla tiene vida nos ha ayudado a mantenernos fuertes frente a las normativas del Estado, a seguir manteniendo, a seguir conservando, a hacer las ferias de intercambios de semillas. Entonces, esa parte espiritual ha sido como una parte fundamental que ha ayudado, y así en muchas condiciones, de cómo mantener el tejido organizativo, el tejido social frente a una arremetida de los estados, del poder a querer desbaratar y sentir y hacer que seamos como seres individualistas y no mantener la esencia de la organización. Entonces, pues sí, realmente para nosotros la construcción de la agroecología ha sido en base a procesos comunales, de comunión, de ir construyendo estas asambleas, como decía el compañero Frey, que estas asambleas que son iglesias, ¿no? Donde la autoridad no está
vinculada a una sola persona, si no es la asamblea quien define, quién es el consejo de los mayores. Sí, agradecerles muchísimo y pues esperamos vernos en algún momento. Un gusto, buenas tardes a todos. Un gusto, muchísimas gracias, compañera. Laura. Ah, bueno, y ya le daríamos la palabra a la compañera Laura Leguizamón. Bueno, pues agradecerles a todas las compañeras y los compañeros que han compartido sus sentires. Eh, de mi parte quería solamente aportar eh, pues nuestra experiencia desde diferentes colectivos en Bogotá y en Cota, de cómo hemos manejado esa espiritualidad y bueno, también desde lo personal, algo que me enamoró de la agroecología fue eh, em, pues ver que es una ciencia que permite sentir, ¿no? Que no solo está como ligada al método científico y separa lo racional de lo emocional, sino que nos permite converger en todo lo que nos hace humanos. Entonces, estar hablando de la espiritualidad eh, dentro de un marco, digamos, como académico también me parece ya un acto de por sí revolucionario, ¿no? Y pues bueno, también como les decía, desde los colectivos, en la huerta urbana Mamacoca, que es la que gestionamos como colectivo, digamos que lo hemos manejado de una forma muy intuitiva, eh, desde el acercamiento con la tierra, ya tener ese contacto con la tierra dentro de la ciudad nos permite desarrollar nuestros sentidos, nos permite ya, digamos, empezar a sentir la tierra, empezar a sentir los aromas, las plantas, ya nos hace posible conectar con ellas, ¿no? Como decían también las compañeras, resaltaban mucho eso, el sentir. Sentir, dejarnos sentir despierta esa espiritualidad, sentir que el árbol está vivo, que el agua también tiene memoria, que dentro del suelo hay mucha vida. Sentir todo eso nos hace amarlo y nos hace cuidarlo. Entonces creo que desde esas acciones muy intuitivas de hacer, eh, pues se desarrolla esa espiritualidad. Y otra forma también que creo que es muy importante es el arte, ¿sí? A través de la música, a través de la poesía, a través de sentarnos a compartir nuestra palabra alrededor de un fuego, eso hace también que se despierte y se alimente esa espiritualidad. Em, y bueno, también eh, el aprender de pueblos, también como lo mencionaba las compañeras de los pueblos originarios que tienen toda esa sabiduría, poder compartir con ellos también nos ha dado ciertas herramientas, ciertos aprendizajes como las medicinas tradicionales, el tabaco, la coca, hacen que esas preparaciones de medicina, esos compartires, pues nos den como una formación integral de, de conectarnos como más directamente, más profundo con la tierra, desde sentir los espíritus de las plantas y cómo ellos nos orientan. Entonces, ese era el aporte. Gracias. Bueno, gracias Laura por la intervención. Creo que este espacio nos ha dejado elementos importantes para seguir reflexionando en este proceso de
de escuela que llevamos y pues nosotros acá también desde los movimientos sociales hablamos desde la agroecología no vista desde un punto, valga la redundancia, desde un punto de vista productivista, sino que es una agroecología integral y en esa integralidad que hablamos está este componente pues cultural, espiritual, que es muy importante para nosotros porque nosotros a partir del intercambio, a partir del rescate de esas culturas ancestrales y eso, también como que eh, planteamos, o sí, siempre está nuestro sentir en lo que hacemos, porque somos parte de esa naturaleza, como lo decía el compañero Beto, y no vernos como que alejado de ella. Entonces, creo que es un espacio que nos ha dejado y nos ha puesto a reflexionar y pensaba de cuando ese silencio también a veces que se generan en los espacios me hace recordar a algo que decía Paulo Freire también, que bueno, a veces estamos en un silencio activo, ¿no? Entonces también creo que los elementos que nos trae la compañera Vera y Nora, perdón, y el compañero Beto, pues nos hace activar ese sentido también de estar en ese silencio activo, ¿no? Entonces, pues ya son las 5:46. Queríamos darle 5 minutos más a la compañera Nora. Nora para que pues haga un pequeño cierre de lo que fue el espacio para así ya darle el paso a los compañeros del equipo organizativo que van a estar dando algunas orientaciones logísticas de lo que es la escuela. Adelante, compañera Nora. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Creo que ya, ¿no? Bueno, pues bueno, hay mucha coincidencia también en todas sus palabras, en sus aportes. Creo que justo el que estemos aquí hablando de la agroecología tiene mucho que ver con lo que significa y resignifica para cada una y cada uno de nosotros y nosotras. Yo quisiera dejar estas palabras también como cierre en este aporte y en este camino de aprendizaje. Eh, yo regresé a mi pueblo a los 23 años y bueno, han sido años de reconectar, de conectar, de recordar, ¿no? Y de pues también recuperar esa identidad que nos es robada, arrebatada, ¿no? Dejaría estas tres palabras como una tarea constante, no solamente en lo personal, sino también que creo que invita a muchas reflexiones colectivas, el tener que recordar, el reconocernos, el sentir y sobre todo el sentir para vivir. Con eso cerraría. Muchas gracias y gracias por el espacio y por invitarme a compartir. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Y ya le daríamos entonces paso a los compañeros, no sin antes también agradecer a todos y todas por este espacio. Es un espacio supremamente bonito, aparte, digamos, del tema académico, que obviamente no esperamos que, digamos, solo venir para oír, sino para escuchar, que es lo más importante en esta escuela. Entonces le damos paso a los compañeros y compañeras del equipo para que puedan dar los avisos parroquiales. Bueno, compañeros y compañeras, un saludo nuevamente aquí desde estos territorios donde hacemos la agroecología, las agroecologías de una u otra manera. Yo creo que cada vez nos vamos adentrando un poco más a más experiencias, más debates necesarios que tenemos en nuestra Latinoamérica referente a cómo territorializar la agroecología, cómo estamos en territorializar, en trascender, en escalar, en masificar. Hemos hablado de una de otra forma de cómo hacer ese proceso y seguramente tener en cuenta este tema
de la espiritualidad como un territorio en disputa. Yo creo que tenemos que también entenderlo de esa manera porque cuando hablamos un poco de cómo hacer que la espiritualidad se vincule al tema político, tendríamos que hablar con los actos o con las voluntades que tenemos frente a hacer las cosas hacia qué modelo político económico es que venimos trabajando, es que venimos haciendo la agroecología para qué o para quiénes, a quién le apunta las agroecologías que estamos haciendo, si es para la autodeterminación de nosotros como pueblos en el campo y la ciudad, la gente trabajadora en el campo y la ciudad de diferentes identidades étnicas, culturales, o desde la espiritualidad o desde esa religiosidad, desde la religión, estamos a quien estamos garantizando en cierto sentido la acumulación de riquezas, de capitales, algo que nos decía Fray Beto. Bueno, muchas reflexiones, como dice Nora por allí. Y bueno, invitarles de que en la próxima sesión, ya es nuestra octava sesión del bloque 3, para cerrar este bloque, vamos a tener unos temas bien interesantes relacionados a lo que corresponde a poder construir o pensar, problematizar, como diría Paulo Freire, las metodologías o más bien vamos un poco más allá, las pedagogías, el origen de la palabra pedagogía, tener un contexto allí, de por qué utilizamos tanto esta cuestión de la pedagogía en la intención de formar formadores en agroecología, lo hemos hablado varias veces en diferentes espacios, la necesidad de que cuando queremos que seamos más personas haciendo agroecología, pues aparece de una vez la necesidad de formar y cómo hacer pedagogía para formar. Es todo un desafío. Pero entonces aparecen conceptos nuevos como la andragogía. Andragogía. Pregúntense allí ustedes qué podría ser ese tema de la andragogía, de la pedagogía y cómo eso lo aplicamos para poder, qué herramientas, qué experiencias tenemos para poder llegar a territorializar, a masificar la agroecología desde nuestras diferentes formas de expresión cultural, territorial, étnica, es algo importante. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, queríamos dejarlos con ese y dejarlas con ese abrebocas de lo que podría ser la próxima sesión, la sesión 8, ya para cerrar este bloque 3. Y bueno, seguimos en la tarea de en cada sesión encontrar algo más de herramientas que nos puedan ayudar a eso. Recomendarles por ahí el video Baraka. De pronto algunos de ustedes ya lo han visto, está en YouTube. Les vamos a compartir en el grupo del WhatsApp el enlace del video Baraka que en una imagen dice muchas cosas y hace mucha reflexión acerca en muchas imágenes, acerca de lo que conversamos hoy. Es un buen material para reflexionar y seguir en ese silencio activo que por ahí nos compartía Yexibet. Y bueno, compañeros y compañeras, invitadísimos, invitadísimas para nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias nuevamente a Nora, a Fray Beto, a todos y todas las que han venido participando de una u otra manera en el desarrollo de esta tercera escuela de las agroecologías del sur, en alianzas importantes entre el movimiento social que trabaja todo el tema de la agroecología aquí en Latinoamérica. Y bueno, hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde. Chao. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Saludos. muchas gracias. Saludos desde Argentina. Gracias.
Chao, gracias. Buenas noches.